Se ha conectado Martica Cárdenas. Buenas noches, Dios le bendiga. Esta noche vamos a estar meditando en una porción de la palabra del Señor allá en 2 de Reyes capítulo 7. Es una historia que se aplica muy bien para este tiempo. También le damos la bienvenida a Martica. Dios le bendiga, pastor. Bueno, muchas gracias, Martica, y vamos a estar atentos a la palabra. Ya se están conectando los hermanos, entonces quiero hacer una oración de acción de gracias, pidiendo al Señor que el Señor les guarde en completa paz, que ninguno de ustedes como creyentes se angustie por la situación que se está viviendo en el mundo, porque ciertamente Dios hace diferencia entre el que le teme y el que no le teme. Así que nosotros estamos con esta confianza en nuestro Dios, que no importa las situaciones que acontezcan en el mundo, nosotros podemos tener confianza en nuestro Dios, que así como en Egipto, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, la región donde estaba sentado el pueblo hebreo, ahí no cayó ninguna plaga. Todo lo demás cayó, las plagas cayeron sobre todo Egipto, pero fueron librados maravillosamente y poderosamente todos los hebreos. Así también, en esta pandemia, tengamos fe de que Dios nos guarda, que Dios nos protege y que ningún mal vamos a recibir. Bien, les invito para que abramos la Biblia. Allí, los hermanos que están conectados pueden buscar su Biblia en 2 de Reyes, capítulo 7. Y vamos a estar meditando en esta palabra, porque aquí encontramos un mensaje precisamente de aliento y de fortaleza para este tiempo. En este tiempo estamos escuchando muchas voces, recibimos muchos mensajes, vemos noticias y bueno, todas esas cosas que vemos y escuchamos ciertamente a veces nos ponen a meditar en una forma racional y empezamos a sentir temor o a consecuencia de las noticias que escuchamos. Pero la palabra del Señor nos dice que las cosas que se ven son temporales y que nosotros debemos saber que estas cosas son temporales. Dice que debemos andar por fe y no por vista. También dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y este es un tiempo perfecto para precisamente vivir por fe, aplicar la fe. Hemos sido enseñados en la fe y bueno, llegó el momento para que nosotros la apliquemos. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias. Te bendecimos, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y, Señor, gracias, porque tus ojos ven sobre los justos y tus oídos están atentos al clamor de ellos. Señor, gracias, Padre amado, porque también tú nos has dado palabra mediante la cual podemos estar seguros y confiados. Tú eres, Señor, nuestro abrigo. Tú eres, Señor, también nuestro castillo. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tu palabra dice que habitamos en ti y que el que habita al abrigo del Altísimo está morando bajo tu sombra. Por lo tanto, no temeremos mal alguno. Te damos gracias, Padre. Y yo te pido que tu paz esté en cada uno de los corazones. Que cada persona que está escuchando esta predicación y esta oración, Señor, sea grandemente consolado con esta palabra y que sea libre de todo temor, de todo miedo y que deposite enteramente la confianza en ti.
Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. También un saludo para Nancy Estela Torres. Dios le bendiga allí en su casa con su hermana. Y la porción de la palabra que vamos a leer es en Segunda de Reyes, capítulo 7. Comenzamos a leer esta palabra con toda reverencia. El Señor está aquí y el Señor está allí con ustedes. Dijo entonces Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá la medida de flor de harina 1 siclo y 2 medidas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Bueno, podemos decir que 1 siclo, más o menos a lo que corresponde hoy, serían unos 12,000 pesos. O sea que el Señor estaba profetizando aquí a través de Eliseo que al día siguiente en la ciudad de Samaria se vendería una arroba de trigo por 12,000 pesos, una arroba de harina de trigo por 12,000 pesos y 2 arrobas de cebada por 12,000 pesos, que consideramos esto como una gran promoción. O sea, era una promoción grande que venía. Saludamos también a mi hijo Juan David Bernal, a Mariluz Carreño también. Y bueno, estamos leyendo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 2. El varón de Dios, el profeta, está anunciando un milagro, algo extraordinario. Ya les explico por qué se trataba de un milagro. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿se haría esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bien, entonces empiezo por dar un contexto de esta situación. Había hambre en la ciudad de Samaria. El profeta Eliseo se encontraba allí, en esa ciudad. Y el hambre era ocasionada porque el rey de Siria había venido con sus ejércitos a hacer la guerra contra Samaria. Y llevaba varios meses sitiando la ciudad. Así que no dejaba entrar ningún alimento, ninguna carga de alimentos a la ciudad. Y la ciudad ya había consumido todos sus víveres. No tenía nada más que comer. Y mucho pueblo estaba muriendo de hambre. Aún se comían las cabezas de los asnos. Y aún era difícil conseguirlas, debido a que todo lo que había en la ciudad lo habían consumido y la gente estaba muriendo de hambre. Entonces, en medio de semejante situación, el profeta Eliseo da una palabra. Mañana habrá una promoción, una subasta de alimentos y se va a vender la arroba de harina de trigo por 12,000 pesos y 2 arrobas de cebada por 12,000 pesos a las puertas de Samaria. Y naturalmente cuando este oficial del rey que se encontraba allí escuchó esta profecía de Eliseo, él naturalmente pensó en forma muy racional y en forma incrédula. Dijo: eso es imposible, yo no puedo creer eso. Aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, podría ser esto posible. Así que mostró gran incredulidad. Y el profeta le respondió. El profeta le respondió que por su incredulidad él lo vería
pero no comería de ello. Dice: "He aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello". Entonces, tenemos aquí una situación bien difícil, ¿sí? Como la que estamos viviendo ahora mismo en Colombia y en el mundo. La presencia de este contagio por el COVID-19. Mucha gente está atemorizada y mucha gente también está muriendo a consecuencia de este virus. Pero esta palabra que el Señor nos da en esta noche tiene un mensaje. Y ese mensaje es: para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar la situación de la noche a la mañana. Y deseo que todos los oyentes comiencen a albergar esta fe, que crean que para Dios no hay nada imposible, que Él puede cambiar esta situación. Así como esta situación prácticamente apareció de la noche a la mañana y empezó a invadir el mundo, pues podemos tener la fe de que Dios la puede quitar en un momento, así como hizo con las plagas de Egipto que venían y también, así como venían, también se iban. Así también este virus, esta pandemia, así como ha venido, tiene que irse. Vamos a tener esa fe en el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, naturalmente que está el pensamiento racional. El pensamiento racional es el pensamiento natural. Pero hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento natural, el pensamiento del hombre que no tiene su confianza en Dios. Entonces ese pensamiento es negativo, se resiste a creer en los milagros. Pero está el otro tipo de pensamiento, el pensamiento formado sobre las palabras de Dios, sobre lo que Dios ha dicho, sobre el testimonio de Dios que tenemos en la Escritura. Y en la Escritura nosotros tenemos testimonio para alimentar nuestro espíritu y poder dejar a un lado nuestro pensamiento racional. Sobre esta situación se han escuchado palabras de expertos, de científicos, de la misma ciencia médica, y se piensa que esta pandemia puede alargarse por muchos meses. Así que se ha venido hablando de que puede seguir una cuarentena indefinida, o al menos una cuarentena de 6 o un año. Entonces, esto es lo racional. Y si nosotros observamos las cosas, pues decimos: sí, esa es la realidad. Pero tenemos que tener en cuenta que la realidad no siempre es la verdad. La verdad viene de Dios y nosotros podemos poner fe en lo que Dios nos habla. Y en esta noche Dios nos está hablando aquí una palabra para alimentar nuestra fe. Notemos un poquito, volvemos atrás, ¿cuál era la situación de Samaria? Pues que Samaria estaba sitiada ya por mucho tiempo por los ejércitos del rey de Siria, de tal manera que la provisión en la ciudad se agotó, no había nada que comer, y aún las cabezas de los asnos costaban mucho precio y se habían agotado. Así que mucha gente estaba muriendo de hambre en la ciudad. Cada día eran muchísimos los muertos por el hambre. Y en medio de semejante situación viene la palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Y esa palabra dice: mañana a estas horas. O sea, algo sorprendentemente rápido, de un día para otro. Mañana a estas horas se estará vendiendo una arroba de trigo por 12,000 pesos y 2 arrobas de cebada por 12,000 pesos a las puertas de Samaria. Y entonces, pues esto era totalmente
inaceptable para mucha gente. ¿Cómo es posible? ¿De dónde va a salir tanto alimento para que haya una subasta y una promoción tan grande? Pero Dios hace las cosas. Veamos a ver entonces qué hizo Dios para que la palabra dicha a través del profeta se cumpliera. Y aquí comienza a desarrollarse una historia que quiero que ustedes le pongan mucha atención, porque esta historia precisamente hace que nos muestra lo que hizo Dios para que su palabra se cumpliera. Dice que había a la entrada de la puerta de Samaria 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que umbramos? Los leprosos eran personas que eran rechazadas de su casa, eran expulsadas de su ciudad, no se les permitía vivir en comunidad, tenían que estar aisladas. Y esos leprosos, si se aproximaban a alguna persona, eran apedreados, eran rechazados. Se parece a algunos casos de personas que han estado rechazando a médicos y enfermeras de sus conjuntos donde viven porque piensan que van a ser contagiados con el virus y entonces lo rechazan. Eso pasaba con aquellos leprosos. Estos leprosos, la gente pensaba que la lepra se les iba a pegar, que era contagiosa, y entonces siempre tenían que tenerlos de lejos. Había un aislamiento, pero no un aislamiento como el que tenemos ahora de 1 metro, 2 metros, sino un aislamiento total. Es decir, tenían que salir fuera de la ciudad, ser expulsados. Y sus familiares tenían que, pues les traían alimentos, pero los ponían de lejos. Y los leprosos, después de que sus familiares se retiraban, entonces venían y recogían los alimentos. Bueno, hay algunas similitudes precisamente con el tiempo de ahora, que se hace un pedido a un restaurante y entonces viene el mensajero, deja el paquete y hay ciertamente un aislamiento con el fin de que si el mensajero trae el virus, entonces para que los residentes no se contagien. Bueno, son medidas. En ese tiempo, entonces, los leprosos estaban fuera de la ciudad. ¿Cuántos leprosos dijimos que eran? 4. 4 leprosos. Bien, entonces los leprosos estaban en una situación bien difícil. Habían sido expulsados de la ciudad porque eran leprosos y estaban en el campo. Pero como no había comida en la ciudad, ellos tampoco estaban recibiendo nada. Y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Dice aquí el versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces, no tenían que escoger. Si entraban en la ciudad, pues en la ciudad no había nada que comer. Y si se quedaban en el campo, pues tampoco podían tener nada porque su familia no podían salir de la ciudad a llevarles algo porque no había nada que comer. Entonces, ¿qué dijeron los leprosos? Los leprosos dijeron, pues, comida sí hay en el campamento de los sirios, pero ellos son los enemigos. Así que si vamos a ese campamento, de pronto pueden tener misericordia y darnos algo de comer, o nos pueden matar. Entonces los leprosos reflexionaron y dijeron, no, pues nada tenemos que perder. De todas maneras, si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Pues vamos al campamento de los sirios y si ellos nos dan algo de comer viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y tomaron esta decisión, una decisión de vida o muerte.
Y dice la palabra en el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Se imaginan ustedes? Estos leprosos llegaron al campamento de los sirios, multitud de tiendas de tiendas de campaña, y no se escuchaba ningún ruido. Todo era absoluto silencio. Yo me imagino que alcanzaron a sentir algo de temor ante tanto silencio que había en el campamento de los sirios. Pero bueno, al fin vencieron su miedo y se acercaron a una tienda y vieron que estaba vacía. Pero vieron que allí habían provisiones, que había pan, que había vino, que había diferente comida. Y entonces estos hombres que estaban pues con mucha hambre empezaron a saciarse. Y dice aquí que, bueno, explicamos por qué el campamento de los sirios estaba desocupado, no había nadie. Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué no había nadie en el campamento de los sirios? Algo completamente extraño. ¿Qué se hizo un ejército inmensamente numeroso? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había nadie en el campamento? Bueno, la respuesta está aquí en la palabra. Dice que el versículo 6, porque Jehová el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entonces, cuando el ejército de los sirios que estaba en su campamento escucharon estruendo de muchos ejércitos, un estruendo muy fuerte que venía, se oía desde lejos, ellos se imaginaron exactamente lo que está aquí escrito, que el rey de Israel había tomado a sueldo a los ejércitos de los egipcios y a los ejércitos de los reyes de los heteos. Entonces, no se quedaron esperando a ver si era cierto o no. Cada uno sintió temor, sintió angustia de quedar allí atrapado en el campamento y ser víctima de los enemigos, y salieron corriendo. Y algunos llevaron algunas cosas, alcanzaron a tomar algunos vestidos, algunas cosas para huir, pero por la prisa que tenían y por el estruendo que escuchaban, todas esas prendas quedaron por el camino. Querían despojarse de todo para poder correr más rápido. Entonces, por eso fue que los leprosos encontraron el campamento completamente vacío. Dios hizo que todo el ejército de Siria huyera y dejara el campamento intacto. No pudieron llevarse nada. Allí estaba ese campamento lleno de provisiones. También había plata, oro, vestidos. Y dice la palabra que estos 4 leprosos entraron en una tienda. Dice que comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos nuevamente entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, los leprosos, viendo que ese campamento estaba vacío, pues primeramente llenaron su vientre. Estaban quizás a punto de morir por el hambre y lo más urgente, primero que la plata y oro en los vestidos, era la comida. Y bueno, en este tiempo también valoramos nosotros la comida.
ahora que estamos encerrados en esta cuarentena, pues lo más importante que cada persona anhela tener es precisamente la comida. Los leprosos, pues primero llenaron sus vientres de comida y luego tomaron plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y regresaron por más y fueron y lo escondieron. Pero de pronto ellos comenzaron a tener ahí, a escuchar la voz de su conciencia y empezaron a pensar en la gente que estaba muriendo en Samaria por el hambre. Mientras ellos estaban comiendo, estaban pensando en la gente que no tenía nada que comer. Y entonces su conciencia empezó a moverles. Y se dijeron el uno al otro. Versículo 9. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta noticia era urgente, ¿sí? Urgente. Ciertamente, cada minuto que ellos se tardaran, era un minuto en que estaban muriendo personas allí en Samaria a causa del hambre. Y la noticia es que allí, en el campamento, había suficiente comida para que todos en Samaria se saciaran, tuviesen todo lo suficiente. Y entonces ellos comprendieron la urgencia de poder llevar este mensaje a las puertas de Samaria. Y dice que en esa misma hora en que reflexionaron sobre esta situación, cuando consideraron lo urgente de la necesidad de dar este mensaje, entonces vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Bueno, el rey de Samaria dijo: no, esa es una trampa. Es una trampa que los sirios nos tienen preparada. Cuando nosotros salgamos para ir y aprovisionarnos en el campamento de ellos que están escondidos en el campo, pues van a caer sobre nosotros y van a poder tomar nuestra ciudad. Así que no vamos a caer en esa trampa. Sin embargo, algunos de sus siervos le dijeron: bueno, pues, ¿y qué tal si nosotros, si verificamos esa información? Entonces tomaron 5 caballos de los pocos que quedaban en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Bueno, entonces aquí nosotros nos damos cuenta de ese miedo tan terrible que experimentaron los sirios, que se despojaron de todo aquello que les impedía correr con más libertad y tiraron todo por el camino hasta el Jordán.
Entonces estos emisarios del rey fueron por todo ese camino del Jordán y vieron que ese camino estaba lleno de vestidos y de enseres y de cosas que los sirios habían botado para poder correr más rápido. Entonces volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y naturalmente el pueblo ya estaba a la expectativa. ¿Será cierto? Entonces ya se habían preparado muchos para salir. Quizás llevaron algunas cosas para traer provisiones y estaban todos preparados ahí para tan pronto se confirmara la noticia de que ciertamente el campamento estaba vacío y que no había peligro, que los sirios no estaban allí. Entonces, eso fue exactamente lo que ocurrió. Tan pronto se dio la noticia de que el campamento estaba vacío, entonces todo el pueblo corrió hacia el campamento de los sirios para saquearlo. Todo el mundo cogió lo más que podía, especialmente la comida, porque era lo que necesitaban para vivir, era lo más urgente. Quizás muchos no les importaba la plata, ni el oro, ni vestidos que veían. Lo que querían era comida, porque era lo que podía salvar sus vidas. Entonces vinieron. Dice el versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido una arroba de flor de harina por 12,000 pesos y 2 arrobas de cebada por 12,000 pesos. O sea, yo estoy haciendo aquí un equivalente más o menos al tiempo de ahora, porque allá habla de ciclos y de sids, medidas pues de ese tiempo. Pero al tiempo actual más o menos corresponde a arrobas y a 12,000 pesos. Entonces, dice, alguien dirá, bueno, pero es que una arroba de trigo no vale 12,000 pesos. Pero por la abundancia que había precisamente aquí, había una promoción. Entonces los que pudieron traer bastante comida, pues vendían a los que no habían podido salir. Y se vendió entonces conforme a la palabra de Dios dada por el profeta, se cumplió que sería vendida el trigo y la cebada a un precio tan bajito. Bueno, entonces el rey puso en la puerta de Samaria a aquel hombre, aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Entonces el rey puso a este príncipe incrédulo en la puerta de Samaria para controlar la multitud, pero la multitud pasó por encima de él. Era una avalancha, una aglomeración de gentes que no pudo detener y pasaron sobre él y murió. Pero alcanzó a verlo. Este hombre lo vio conforme a las palabras del profeta. Dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 arrobas de cebada por un siclo y una arroba de flor de harina será vendido por 12,000 pesos mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bueno, esta palabra nos muestra aquí cómo Dios puede transformar una situación de la noche a la mañana. Y yo les invito para que tengamos fe, que Dios puede cambiar la situación de Colombia y del mundo, pero primeramente tengamos fe en nuestra nación, que Dios va a obrar en nuestra tierra y nos va a liberar de esta pandemia y que las personas pueden retornar al trabajo, a sus actividades, al estudio y bueno,
aquí tenemos pues dos pensamientos. Pensamiento fundamentado en la realidad, en lo que nuestro razonamiento nos permite ver. Y si solamente nos quedamos con el razonamiento humano, pues no permitimos que Dios obre, ¿sí? O no podemos disfrutar de la promesa de Dios. Pero si nosotros, por el contrario, creemos que Dios puede obrar un milagro, que Dios puede cambiar la situación, para Dios no hay nada imposible. Así que si los creyentes, quienes tenemos fe en Dios, ponemos confianza en que Dios responde a la oración y oramos con fe, pidiéndole a Dios que cambie esta situación, que libere a Colombia de estos virus, que nadie más se contagie de ese virus en Colombia, que las personas que están contagiadas no mueran, sino que sean libres, que el virus se muera en ellos y no que ellos tengan que morir por causa del virus. Si nosotros oramos específicamente pidiéndole a Dios estas cosas, Señor, libera nuestra tierra, sana nuestra tierra. Naturalmente, conforme a la palabra que está en Segunda de Crónicas 7:14, es importante saber que tenemos que quitar un obstáculo de nuestra oración, que es el pecado. Dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Tenemos que arrepentirnos de pecado, de maldades que hemos venido haciendo, de injusticia. Así que dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14 que si mi pueblo se arrepintieran, se convirtieran de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra, pero necesitamos también pedirle con fe. Y vea qué hermoso pasaje para nosotros fortalecernos en la fe. La fe ciertamente se debilita cuando uno escucha las noticias, cuando uno escucha pues los comentarios que se dan en los noticieros, cuando se escucha las entrevistas de personas que se consideran, pues que la gente considera expertos, y entonces ellos dan sus opiniones y dicen, no, esta pandemia no va a ser fácil salir de ella. Esto no es una cosa que vayamos para que nuevamente la gente pueda tener, se fue un poquito el internet aquí, pero bueno, ya volvió. Entonces, pues si nosotros nos quedamos solamente con el pensamiento racional, pues no vamos a verlo. Quizás el virus puede contagiar a alguien y no va a ver las cosas. Pero si nosotros nos aferramos a creer que Dios es un Dios todopoderoso, que puede cambiar la situación, entonces, y seguimos orando con fe. No es tiempo de estar haciendo conjeturas de que este es un tiempo en que Dios está castigando al mundo. Bueno, el mundo ciertamente ha venido pecando. El mundo comete alrededor de 400, no tengo aquí las cifras, pero son millones de niños los que mueren a causa del aborto. Pero este es un tiempo que nosotros debemos reflexionar también. Y ciertamente le hemos venido dando la espalda a Dios. Y no solamente esta pandemia ha venido, sino que han venido otras pandemias, sino que no han sido han sido mortíferas, más mortíferas todavía que esta pandemia. Por ejemplo, el VIH, desde su aparición en el 2004 hasta el 2017, se tiene alrededor de 17 millones de muertos, ¿sí? Entonces,
También hay otros virus que son como el virus del papiloma humano, que se contagia precisamente porque por toda esa situación de desorden en la parte moral y sexual, entonces hay un libertinaje sexual que hace que este virus del papiloma humano se transmita. Pero ese virus del papiloma humano produce millones de muertes también. Entonces, ciertamente tenemos es que saber y ser advertidos en este tiempo de que es necesario que nos acerquemos a Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero que ciertamente si nos volvemos a Dios y le clamamos, Dios aparta este mal, que tampoco bíblicamente no considero que viene de Dios, porque ninguna cosa mala viene de parte del Señor. Del Señor viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Este es un ataque de Satanás. Y es un ataque al cual el mismo hombre por su maldad le ha dado lugar. ¿Sí? Y sí, vendrá un tiempo de juicio, pero por ahora estamos en el tiempo de la gracia. Para todos los pastores también que me escuchan, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. No es un tiempo en el cual Dios no está teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, y Dios no se contradice. No es un tiempo en que Dios está trayendo juicios por los pecados de los hombres, porque vendrá el tiempo de la tribulación, en el cual sí vendrán juicios sobre la tierra, pero no estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en los tiempos de la gracia, en el cual dice la palabra que debemos de orar por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente. Porque dice la palabra que esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuchen bien esto. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no tenemos que ver que el enemigo, así como en Samaria había un enemigo que eran los sirios, y el Señor espantó a ese enemigo con un estruendo de los cielos, así también Dios puede espantar este enemigo, hacer morir esta pandemia en nuestra nación y en el mundo, si nosotros clamamos. Entonces, aquí encontramos un hermoso mensaje de fe. Tengamos fe de que Dios puede cambiar la situación de la noche a la mañana. No empiece a tener desesperación y angustia pensando que esto va a durar 4 meses, 5 meses, 1 año. No, pues eso es lo que escuchamos, digamos, como conclusiones del razonamiento humano. Y podemos decir que esos análisis son reales, pero no son la verdad. La verdad es que Dios puede cambiar la situación. Así que tengamos fe. En este tiempo nosotros, quienes predicamos la palabra, somos llamados a dar ánimo a las gentes. Es como cuando hace unos días vimos la tormenta que experimentó el apóstol Pablo cuando iba en una nave con 276 personas en total. Y durante 14 días no vieron sol ni estrellas. Y una tempestad terrible donde habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero en medio de esa situación, Dios trajo una palabra al apóstol Pablo. Les dijo, no teman, tengan ánimo. Mire que ustedes hace 14 días que no comen porque ni duermen y van a morir por esto, de hambre y por falta de sueño. Pero Dios me ha dado una palabra y esa palabra es que no habrá pérdida de vida de ninguno de ustedes. Que Dios me ha concedido a todos los que navegan conmigo. Así que ninguno de ustedes perecerá, ni siquiera un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y el apóstol se levantó y les dio ánimo en medio de esa situación. Así que como pastores, como creyentes, somos llamados a dar ánimo a la gente, a depositar la confianza en Dios,
en este tiempo y no a unirnos a la queja, al temor, a la angustia y a hacer vaticinios y cosas que no corresponden a la verdad. No somos llamados a andar en un razonamiento humano, sino, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Así que nosotros somos llamados a tener fe en estos tiempos. ¿Y qué mejor tiempo que este para ejercer en verdad la fe? Entonces, creamos que Dios va a hacer un milagro. Yo sinceramente espero que esto termine pronto. Yo creo que Dios lo puede cambiar en cualquier instante, hacer que no haya más contagiados en Colombia y que los que están contagiados se recuperen y no mueran. Así que despojémonos de esos temores y oremos en ese sentido. Bueno, pero también aquí hay un mensaje para todos los creyentes. Los leprosos. Bueno, los leprosos representan a las personas que están rechazadas precisamente del reino de Dios por su pecado, es decir, no pueden entrar al reino de los cielos nadie que permanezca en pecado. Y así como los leprosos no podían entrar a la ciudad a causa de su lepra, tampoco nadie puede entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento, sin ser lavado con la sangre preciosa de Jesús. Pero los leprosos encontraron, podemos decir, ese campamento de los sirios representa el reino de Dios. En el reino de Dios hay abundancia. ¿Y qué encontraron los leprosos? Abundancia. ¿Sí? Abundancia. Y salvaron sus vidas. Pero estos hombres también sintieron la urgencia de llevar este mensaje. Bien, en resumen aquí podemos decir, los leprosos representan a toda persona que anda en su pecado y no se ha arrepentido. Pero cuando se le anuncia la buena nueva, el reino de Dios, y se arrepiente, entonces comienza a disfrutar del reino de los cielos, comienza a disfrutar de la provisión de Dios. Pero esa persona es deudora, debe reflexionar de que hay muchos otros que todavía no han oído este mensaje que les puede salvar la vida, les puede salvar el alma, porque este mensaje no se trata de cosas materiales, aunque hay cosas materiales aquí. Sin embargo, el mensaje del mundo se trata de la salvación, de la vida eterna. Y mucha gente está pereciendo de hambre porque no han oído la palabra de Dios. No se han saciado del pan de vida que es Jesús. Entonces tenemos que dar la buena nueva. Dice que es un mensaje de urgencia. Los leprosos dijeron, no podemos esperar hasta la mañana. De lo contrario, se nos contará por maldad, porque sabían que eran responsables de que si no daban el mensaje, mucha gente iba a morir por causa del hambre. Nosotros también somos responsables, los creyentes, de dar testimonio de Jesús, porque mucha gente está muriendo de hambre, de desesperación. ¿Por qué? Porque no han comido el pan de vida, no han bebido el agua de la vida, que es Jesús. Así que esta palabra también tiene un trasfondo profético acerca de los creyentes. Nosotros fuimos liberados de nuestros pecados. Dios nos ha saciado del pan de vida y ahora nosotros no podemos estar satisfechos y dejar y sabiendo que muchos están muriendo, tenemos que transmitir el mensaje y transmitirlo con urgencia y llevar palabras de ánimo, palabras buenas nuevas. ¿Qué fue lo que llevaron los leprosos? Pues buenas nuevas. No fueron y el evangelio consiste en eso, en predicar las buenas nuevas de que Dios no está condenando al mundo en este tiempo, sino que está llamando a un arrepentimiento, que Dios quiere entrar en una amistad con cada persona. Y todos aquellos que me escuchan, si alguno de ustedes está temeroso, créame, si alguno está pensando de que
bueno, por unos días va a haber tenemos provisión para algunos días, pero luego vamos a aguantar hambre. No, tenga fe, crea que Dios envía la provisión, que Dios no le va a desamparar si usted se acoge a Él. Dios tiene un plan para hacer que usted tenga su provisión. Así como tuvo este plan para hacer que la gente de Samaria tuviese provisiones, Dios tiene un plan para sacarnos de esta situación. Así que busquemos al Señor y confiemos en Él, en su palabra. Así que buen ánimo para todos y anunciemos la buena nueva. Hemos escuchado personas que se han recuperado de una manera extraordinariamente rápida, que estaban muy mal estado, pero creyeron en el Señor y fueron restaurados, fueron librados de la muerte. Bien, vamos a orar con fe, dándole gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a el mensaje ya lo hemos declarado, estamos anunciando que hay un pan de vida que puede librarnos precisamente de la muerte, de morir de hambre espiritual. Ese pan se llama Jesús. Si el Señor dijo, si vosotros no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y comer la carne y beber la sangre de Jesús, que el Señor dijo, el que come, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero comer la carne y la sangre del Hijo de Dios es creer que Él murió en la cruz, que fue crucificado, que su sangre fue derramada para limpiarnos del pecado, y que su cuerpo fue lleno de heridas, y en esas heridas cargó toda enfermedad. El COVID-19 está puesto allí en esa herida de Jesús, para que nosotros, poniendo nuestra mirada en Cristo, tengamos vida, salvación del alma y vida para nuestro cuerpo, porque ambas cosas están dadas en esta bendición provista por el Señor en su sacrificio. Bien, démosle gracias a Dios. Yo sé que el Señor está ahí con ustedes, los que me están escuchando, y bueno, voy a orar para que el Señor cree yo sé que ha venido creando una atmósfera ahí con su presencia, y les ha traído paz y tranquilidad a través de esta palabra, porque esta palabra es palabra de Dios, es palabra que es espíritu y es vida, y esta palabra no vuelve vacía. Seguro que esta noche vas a dormir te vas a acostar tranquilo y renuncia a estar pensando que mañana va a haber necesidades, que qué va a hacer mañana. No, el mañana no ha llegado. Y el Señor dice, no se afane por el día de mañana. Sencillamente dígale, Señor, yo acepto, creo tu palabra, no me afano por el día de mañana, y el mañana está en tus manos. Así que yo descanso en ti. Y renuncio a pensar en forma negativa, en forma pesimista, y Señor, tú estás conmigo. Y si tú no tienes a Cristo en el corazón, pues ahora mismo lo puedes tener, invítale a entrar. Entonces, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo necesito de ti. Yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Creo que moriste por mis pecados en la cruz, que allí recibiste el juicio, la muerte que yo merecía por mis pecados. Pero te pido, Señor, que tú me perdones. Yo reconozco que soy pecador y necesito, Señor, que me liberes de esta naturaleza pecaminosa, porque ciertamente muchas ocasiones he querido hacer el bien, cambiar, pero me he dado cuenta de que es imposible cambiar si no tengo tu presencia en mi vida. El que cambia mi vida y me transforma eres tú, Señor. Por eso te pido que vengas a mi corazón y me llenes con tu presencia y con tu Santo Espíritu. Señor, y yo necesito que liberes mi corazón, mis pensamientos, mi alma, de toda angustia, de todo temor. Renuncio a sentir miedo. Renuncio a seguir pensando en forma negativa, porque desde hoy, Señor, decido confiar en ti y sé que tú cambias las cosas. En esta noche yo creo que tú has hablado a mi corazón
Y por lo tanto, Señor, acepto esta palabra. Y Señor, creo por un milagro, creo que estás conmigo. Y Señor de los cielos, no renuncio a sentir miedo, renuncio a sentir pánico, renuncio a estar amedrentado, temeroso, renuncio a estar deprimido también, renuncio a todo esto. Y declaro, Señor, que tu paz viene a mi corazón. Recibo tu paz, Señor. Y recibo también tu gozo, el gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación es mi fortaleza. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos y amigos que están en sintonía y también a los que van a escuchar a ver este video más tarde o mañana o dentro de unos días. Que a través de esta palabra, Señor de los cielos, permanezca en ella la unción de tu Espíritu de Santo y toque sus vidas de todo el que la escuche y tenga fe y cobre ánimo. Sí, bendito Dios. Oro por todos los, oro, Padre amado, por todos los doctores y enfermeras, por todo el personal de apoyo en los hospitales, Padre. Oro, Padre, y declaro que el Señor de los cielos envíes tu protección sobre ellos. Yo les pongo por fe detrás de la sangre de Cristo y declaro que ese espíritu de muerte no puede pasar la sangre de Jesús para hacerle daño. Y declaro también que cada creyente está detrás de la sangre de Jesús y que así como los hebreos estuvieron detrás de la sangre que fue untada en los postes y en el dintel de sus casas por fuera, así también, y fueron guardados de la peste destructora, así también, Señor, nosotros estamos detrás de la sangre de Jesús y ninguna plaga, ningún mal nos puede hacer daño. Gracias, Señor. Por eso declaramos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Amén y amén. Bueno, saludo a Próspero Chaparro. Vamos a mirar quiénes más se han comunicado por acá. He visto muchos nombres, pero no los saludé por estar, para mantener la secuencia del mensaje. Bien, gloria sea al Señor. Entonces, voy a estar transmitiendo estas noches a las 7 de la noche para que no se pierdan, para que inviten a otras personas, a familiares, amigos, por WhatsApp, por Facebook, envíen mensajes. Ahora, quiero compartirles un testimonio y es que he notado que cuando ustedes comparten el mensaje, por una vez que usted comparte el mensaje alcanza 10. 10 alcanzan a 1000, ¿sí? 10 personas alcanzan a 1000 y 30 alcanzan a 3000. El viernes que prediqué el mensaje de las 7 palabras del Sermón del Monte allí, perdón, de los padecimientos de Cristo en la cruz, ese mensaje ha sido reproducido 40 veces, más de 40, ahorita sobrepasa las 40 veces, y ya alcanzó a 4000 personas, 4000 personas, vea qué bendición, 4000 personas alcanzadas, porque las personas que escucharon el mensaje lo han reproducido, lo han compartido. Así que les invito para que no solamente lo escuchen, sino lo compartan a sus amigos, compartan en público, compártanlo en grupos, porque este es un mensaje que necesita oír las personas en Colombia para tener fe de que Dios libera pronto nuestra nación. Saludo para Blanca Rodríguez, Danilo Macías Rivera, ¿quiénes más se han comunicado? Carlos Alberto Salcedo, Próspero Chaparro, también un saludo. También allí hay un seguidor muy fiel en Oaxaca, México, Neptalí. Entonces, un saludo para él también, para su familia, los pastores allí. Danilo Macías Rivera.
Alejandra Biasús, Milena Soto. Bueno, no sé, me pareció haber visto a Freddy y Angélica ahí en un momentico, mis sobrinos que están en Argentina, en Nayibe Belandia. Vea qué tremenda bendición saber que este mensaje está llegando a Argentina, a México, y de pronto también creo que es posible, si no lo están viendo ahora, lo van a ver en Canadá. Ah, sí, aquí está Freddy y Angélica Cáceres desde Buenos Aires. Bueno, un saludo para ellos. Bueno, les recordamos mucho y sabemos que Dios les guarda allí también. Bueno, entonces, estamos muy contentos de saber que esta palabra que Dios está colocando es una palabra. El Señor dijo que cuando Él regresara hallaría fe en la tierra y ciertamente yo quiero que cuando Él venga, si estamos todavía aquí, pues si acontece en mis días que me halle con una fe ardiente, una fe grande, una fe activa. Entonces yo les animo a cada uno a tener fe. No desmaye por lo que sus ojos ven. No se deje impresionar por las noticias. Si usted escucha una noticia negativa, sencillamente reemplace rápidamente ese pensamiento por la verdad de Dios. Diga, bueno, mi Dios tiene control, mi Dios puede cambiar esto y lo va a cambiar. Y bendito sea el Señor. O sea, dice la palabra, dad gracias a Dios en todo. Y aún en medio de esas situaciones uno puede decir, bueno, gracias a Dios que tenemos fe en Dios, que Él cambia las situaciones. David Steven también, Cárdenas está en sintonía, Mariluz Carreño también. Bueno, entonces les decía que nosotros debemos ser personas de fe, ¿sí? Yo escucho noticias, pero no dejo que esas noticias se metan en mi corazón trayéndome malos pensamientos y pesimismo. No, yo escucho las noticias, estaba escuchando al presidente Iván Duque, pues precisamente yo entiendo que las declaraciones que él hace las hace en base a informaciones que recibe de sus asesores. Entonces él ve la situación un poco demorada para que podamos levantar esta cuarentena, pero como yo les digo, nosotros como cristianos debemos apoyarlo a él en oración y aferrarnos a la fe en Dios, de que aunque esa sea la realidad, no es la verdad, porque la verdad está en Dios y Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, como vimos en este pasaje de 2 de Reyes 7. Así que los que no leyeron este pasaje pueden leerlo ahora, 2 de Reyes 7, y ver cómo Dios hizo un tremendo milagro, cambió toda una situación de una ciudad donde la muerte se estaba propagando terriblemente. Pues cesó la muerte porque llegó el pan, llegó la provisión. ¿Y quién hizo todo eso? ¿Quién cambió las cosas? Pues Dios. ¿Quién tenía a la gente de Samaria oprimida? El enemigo. ¿Pero quién lo liberó? Dios. Así que así de claro es el mensaje. Dios les bendiga. Buenas noches.